En un lugar lleno de historia, tradiciones milenarias y cultura hispana, existen testimonios de diversidad y convivencia, como la gran historia de cómo los judíos llegaron a México. Tras su expulsión de España, algunos conversos se unieron a la expedición de Colón y luego a la de Cortés. Junto a ellos viajaba el carpintero Hernando Alonso, el primer judío en pisar México, que fue quemado en la hoguera por practicar su religión. Aunque en 1512 prohibió la entrada de nuevos cristianos en América, muchos se establecieron en México como soldados y conquistadores. Para 1536 había comunidades de conversos en Tlaxcala, Mérida y luego pequeños centros de Guadalajara, Puebla y otras regiones. Pero entre 1527 y 1649 los obispos actuaron como inquisidores contra los conversos. La Inquisición estableció un tribunal en México, provocando su desaparición. La presencia judía en la región se volvió mínima. En 1823, cuando se formó el Estado de México, el país quedó en ruinas con inestabilidad política, caos económico y con el catolicismo como la única religión oficial. Gracias a acuerdos comerciales con Europa, el judaísmo creció, pero en 1861 la violencia de la independencia llevó a muchos a abandonar el país. La actual comunidad judía mexicana se formó a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con inmigrantes del Imperio Otomano y Europa. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, la inmigración judía fue alentada. Los primeros judíos sirios llegaron trabajando como vendedores ambulantes, luego arribaron judíos de los Balcanes y Turquía. Aunque muchos askenazis abandonaron el país tras la Revolución Mexicana, con los pocos que quedaban se fundó la Alianza de Monte Sinaí, que reunió judíos de diversas nacionalidades y creó el primer cementerio judío en México. En 1918 compraron una casa que se convirtió en la primera sinagoga, marcando el reconocimiento legal de la comunidad judía. En 1921, México se convirtió en el segundo productor de petróleo del mundo, lo que impulsó una inmigración masiva de judíos, principalmente de Europa Central y Oriental. En 1922 llegaron unos 9.000 askenazis y 6.000 sefardíes, la mayoría a la Ciudad de México. Prosperaron y participaron en la fundación del Banco Mercantil y la apertura de la industria textil. A finales de la década de 1920, México modificó su política migratoria hacia la homogeneización mediante el mestizaje. En 1936, la Ley de Población impuso cuotas y restricciones, afectando especialmente a judíos y chinos. En la Segunda Guerra Mundial, México solo recibió 1.850 judíos por limitaciones de visas y ataques de grupos fascistas. Entre altos y bajos, los judíos mexicanos alcanzaron posiciones altas en la sociedad y la relación con el Estado mejoró tras la reforma constitucional de 1940 que reconoció legalmente las instituciones religiosas. A pesar de la fuerte conexión con Israel, en 1975 el presidente Luis Echeverría propuso que el sionismo se considerara una forma de racismo en la ONU, pero en 1992 el presidente Carlos Salinas logró derrogar esa resolución. Hasta hoy, según el Congreso Judío Mundial, la comunidad judía mexicana tiene gran presencia en Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Cancún y San Miguel. En la Ciudad de México hay alrededor de 30 sinagogas, tanto conservadoras como ortodoxas, y hasta 2020 se estima que 58.876 judíos viven en México. Queremos escucharte. ¿De qué otro país te intriga conocer sobre la llegada de los judíos? Déjanos en los comentarios.